En el video de hoy vamos a hablar sobre Club de Nuit Intense de Armaf. Entremos al tema ahora. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro, me alegra tenerlos acá, sus sonrientes caras. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo video todos los jueves. En el video de hoy, hice el descubrimiento en el video pasado de una perfumera que sí trae a todo Colombia, Armaf. Si les llama la atención, esta perfumería se llama Iris Fragancias, es de Cali, muy buenos precios, muy buena atención y me hicieron llegar esta fragancia a mis manos. Vamos a pasar a ver la presentación. Esa fue la presentación de Club de Nuit Intense de Armaf. Esta fragancia, ¿por qué es tan famosa? Porque es tan comentada, porque es un clon de Creed Aventus. No he olido Creed Aventus. Esta reseña es la reseña de esta fragancia como tal. No va a ser que tan parecidas a Creed Aventus, eventualmente voy a estar haciendo esa comparación, pero vamos a hablar de esta fragancia y les voy a decir qué tal es, a qué huele y qué tan buen desempeño tiene. Ahora, esta fragancia es un lanzamiento del 2015 de Armaf. Armaf es una casa perfumera de Emiratos Árabes, pero hacen sus fragancias en Francia. Y definitivamente se le puede sentir la calidad a las fragancias, a la presentación. La botella es muy pesada y de muy buena calidad. La tapa pesa hartísimo y encaja muy bien en el lugar. Fácilmente se puede levantar la botella sin ningún problema. Muy buena presentación. Esta fragancia fue lanzada en el 2015, es una fragancia amaderada, cítrica, acuerada, animálica, frutal. Y les voy a explicar una cosa, esta fragancia no tiene cuero, pero sí huele un poco a cuero, porque el cuero tradicionalmente se perfuma. El cuero es una piel curada que huele horrible y tienen que perfumarla con algo. Tradicionalmente se perfuma con madera de birch y esta fragancia tiene eso. Entonces huele a madera de birch, lo cual le evoca a uno una nota de cuero. No significa que sea una nota de cuero rara, no, es madera de birch y a uno le evoca un poco de cuero. Esta fragancia está catalogada como amaderada especiada y vamos a ver qué tiene. En las notas altas vamos a encontrar lima, bayas de enebro, manzana, bergamota, piña, y precisamente la piña juega un papel muy importante en esta fragancia. En las notas medias vamos a encontrar rosas, jazmín, madera de birch, y en las notas bajas vamos a encontrar vainilla, ámbar gris, el cual no lo siento muy presente, almizcle y pachulí. Pero ¿a qué huele exactamente esta fragancia? Esta fragancia va a ser mi fragancia del día y les voy a explicar a qué huele exactamente. Esta fragancia, en el opening, es una fragancia jugosa, frutal, cítrica. Se siente un poco de la lima, un poco de la bergamota, la manzana y la piña. La piña, o sea, en este instante es una bomba de piña completamente. Mientras se va secando, esta fragancia, cuando se seque, va a ser prácticamente una madera ahumada, como una madera en el mejor sentido de la palabra, una madera como de, hagan de cuenta que acaban de llegar de un asado, de una chimenea, y se les pega como ese ahumado, como esa madera ahumada. A mí me parece espectacular, tiene como esa cualidad. Es como una madera ahumada, con un poco de cítricos, un poco aromático, un poco de esta piña, pero es una piña jugosa, con un poco del cítrico abajo, y el almizcle y la vainilla se sienten muy poco. O sea, sería madera ahumada, piña, cítricos, almizcle, vainilla. O sea, vainilla es muy poca. Me gusta hacer la analogía como los pancakes. Los pancakes uno les aplica cosas dulces y es como un sabor neutro. Uno normalmente le echa azúcar, pero le echa una pizca de sal para que contrasten los sabores dulces, para que se noten, o si no, no hay un balance.
es lo mismo, tiene una pizca de vainilla para que se sienta el jugoso y el ahumado y el amaderado. Me parece espectacular. Esta fragancia simplemente se ganó un puesto muy importante en mi corazón, porque esta fragancia, puedo decirlo en este instante, es mi fragancia favorita para clima cálido. Ustedes saben que mi fragancia favorita es CHM Privé de Carolina Herrera. No va a dejar de ser mi fragancia favorita, o sea, la elijo por encima de esta por el olor, siendo que no tiene tan buena longevidad como esta, tan buena proyección, pero es que el olor me mata. Pero sí le ganó a mi fragancia favorita para verano, que era Dior Sauvage. ¿Por qué le ganó? Tienen muy buena longevidad, esta tiene mejor longevidad. Tienen muy buena proyección, esta tiene una proyección monstruosa. Y en precio, esta es como un tercio de esta. Además, el punto a favor por el que para mí gana por encima de Dior Sauvage en cuanto a mi gusto como una fragancia para verano es la originalidad. Mucha gente usa esta fragancia, nadie usa esta fragancia donde yo vivo, nadie. Entonces, originalidad 10. Longevidad, 12 horas en la piel, lavé una camisa y después de haberla sacado de la lavadora todavía olía, el cuello de la camisa todavía olía, estaba húmeda y olía a la fragancia. O sea, mejor dicho, longevidad 10 de 10. Proyección, es la mejor proyección que he olido en una fragancia. Dos anécdotas. Yo normalmente voy por la calle y cada oportunidad que tengo la tomo. Cada mujer que se me atraviesa al día mientras uso una fragancia, voy haciendo la encuesta. No importa la edad, no importa de dónde sea. Estaba haciendo mercado y le pregunté a una señora que tenía tapabocas. La señora estaba como a 1,5 metros de mí y había viento pasando. Y yo le pregunté, ¿te puedo preguntar sobre una fragancia? Y ella me dijo, ¿cuál? ¿La que estoy oliendo? Le acerqué la mano y me dijo, sí, esa es la que estoy oliendo. O sea, a 1,5 metros, con tapabocas en exterior, y me olió. Y me dijo que le encantó. Otras señoras estaba también haciendo mercado. Entré y les dije, ¿puedo preguntarles sobre una colonia? Ellas me dijeron, huele rico. Y yo, ¿esta? Y me dijeron, sí, huele hasta acá. O sea, la proyección de esto, las primeras 4, 5 horas, sin exagerar, yo pensé que era menos, yo pensé que estaba exagerando, pero las primeras 4, 5 horas proyecta a más de un brazo de distancia. Las mujeres lo pueden oler perfectamente. Después de eso se baja a esta burbuja y sigue proyectando perfectamente. Las últimas 2 horas de las 12 horas que dura en la piel va a ser una fragancia como de 30 centímetros que todavía deja rastro. Al día siguiente, cuando uno se baña, vuelve y revive la fragancia. Cuidado con sobreaplicar porque puede ser una bomba. En cuanto a opiniones de las mujeres, esta fragancia se queda con un 9 sobre 10. 9 sobre 10. No necesita preguntarle a las mujeres porque proyecta también que uno llega, la saluda y le dicen, wow, qué rico hueles, ¿qué estás usando? O sea, fácilmente por la proyección que tiene. O sea que cumplidos, mejor dicho, impresionante. Un monstruo en cumplidos. 9 para las mujeres. Es una fragancia que dicen, es muy rica, ¿a qué hueles? No había olido eso, no la han comparado con alguna, porque es muy original, punto a favor. Ahora, en cuanto a si es sexy o no, muchas mujeres me dijeron que sí. Unas mujeres me dijeron, me gusta que los hombres sean imponentes, me parece sexy. El resto de las mujeres, siendo el 60% de las mujeres, me dijeron, está muy rica, muy original, no me parece sexy. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Y si es muy fuerte, no es tan íntima, porque si está muy cerca a la mujer, va a ser abrumadora. En cuanto al secado de esta fragancia, es simplemente espectacular. Es una madera ahumada, frutal, dulce. Muy poco dulce, muy poco dulce. Es más dulce por el frutal que por la vainilla, pero es simplemente espectacular. A todo el mundo le gusta más, a las mujeres les gusta más el dry down que el open, pero simplemente un monstruo de fragancia. Definitivamente la recomiendo. Definitivamente, como adquisición para mi colección, a esta fragancia yo le pongo un 9 sobre 10. Precio, excelente. Presentación, excelente. Longevidad y proyección, excelente. Cumplidos de las mujeres, genial. Versatilidad, absolutamente versátil. Un 9 de 10 sobre versatilidad. Esta fragancia, un 10 de 10 en versatilidad. Esta fragancia tiene la suficiente profundidad, pero al mismo tiempo el frutal como para acomodarse para noche, para día, para formal, para casual, para cálido, para frío, para lo que quieran. Mucha gente dice que es un poco mayor, entonces sí esperaría tener por lo menos unos 24, 25 años para usarla, pero esto súper recomendado de mi parte. Mucha gente me estuvo preguntando precisamente mi opinión y mi opinión es esa, un
un 9 sobre 10, súper recomendada, le fascina a las mujeres. Consideraré comprar una botella de repuesto porque sé que me va a acabar esta muy rápido porque la voy a estar usando mucho. Y prácticamente es eso, esa es mi opinión sobre esta fragancia. Me parece que como fragancia como tal no he olido Creed Aventus. Es simplemente muy buena, es simplemente intrigante, es simplemente algo nuevo, es refrescante, no me canso de olerla, se pega en la ropa y no me hostiga. Y yo normalmente soy de fragancias más dulces, o sea, me fascinan las fragancias dulces, pero en este caso esta fragancia es amaderada, muy amaderada. Muchas mujeres dicen es muy seca. Y sí, es muy seca, pero el frutal es como esa combinación entre el seco y el frutal lo que me seduce. Entonces, Club de Nuit Intense Men, recomendada. Les recomiendo que la compren a ciegas. Sería la única fragancia que hasta el momento les diría que la compren a ciegas. Por longevidad, por proyección, es económica. Aquí en Colombia, donde yo la compré en Iris Fragancias, 175.000 pesos sin el envío, depende de dónde vivan, en qué ciudad y en qué dirección de cada ciudad. Pero 175.000 pesos por esto, yo definitivamente lo pago. Y en el caso que por alguna rara razón no les llegue a gustar a ustedes, es un muy buen regalo. Entonces, para las personas que les llame la atención comprar esta fragancia, les dejo abajo tanto el WhatsApp como el Facebook de Iris Fragancias. Estuve preguntando y no tienen todavía Instagram. Donde lo saquen les aviso porque me fascinó el servicio. Yo voy a estar atento a esa tienda y les voy a estar informando sobre otras cosas. Déjenmelo en los comentarios si quieren que esta fragancia compita contra otra de mi colección. Y bueno, espero les haya gustado este video. Déjenmelo en los comentarios si ustedes ya la tienen, si la han olido. A mí me pareció un 9 sobre 10. Para ustedes, ¿cuánto es esta fragancia? Dale like a este video, suscríbete, compártelo. Y si puedes ayudarme y quieres hacerlo, te dejo en la descripción los links de Patreon y PayPal Me para que me ayuden. Nos vemos en el próximo video.